Me mira para allá. Ay, yo sí, gracias. Yo, Fría, sí, venga, fría. Yo siempre, a mí ya me miraron lo de la diabetes de pequeño, porque paso el día bebiendo cosas. Y mi padre, que es internista, se agobió un día. Lo tuyo no es normal, nena. Bueno, buenas tardes a todos. Es la hora ya de empezar con la segunda parte de la mesa de infecciones de transmisión sexual. Espero que hayáis disfrutado mucho de la comida. Y empezamos ahora directamente con la doctora Gemma Martín, que es la referente de infecciones de transmisión sexual del Hospital del Mar, aquí en Barcelona, y que nos va a hablar de manifestaciones atípicas de la sífilis. Adelante, Gemma. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Inés, por la presentación. Gracias a los organizadores por la invitación. Y yo os vengo a hablar de la sífilis y sus manifestaciones atípicas. A ver. Vale. Voy a describir varios casos. Para ello voy a empezar con un poquito de epidemiología que toca en este foro. Y bueno, presentaré en forma de casos clínicos 5 casos. Hablaremos un poquito de cosas prácticas como el fenómeno de prozona o el seguimiento del paciente y el riesgo de reinfección. Y bueno, espero que os guste. Es una charla muy clínica. Y empiezo con epidemiología y es verdad que el doctor Descalzo ya ha apuntado a este gran aumento que hay en sífilis. De hecho, esto son las notificaciones del ACDC del 2022 de Europa. Es el año en que más notificaciones ha habido de casos de sífilis en Europa, excluyendo Reino Unido, que también tiene una incidencia muy alta de la enfermedad. Esto representa un aumento importante de un 34% referente al año anterior. Y un aumento de un 41% referente al año 2018. Es decir, que los casos de sífilis, y esto es lo que vemos en la clínica, están aumentando. Y están aumentando sobre todo en referencia a los hombres. La tasa es 8 veces mayor en hombres que en mujeres y sobre todo hombres de edad jóvenes y edad media de 25 a 34 años, donde las incidencias aquí son de 40 casos por 100.000 habitantes. Cuando se tiene información de contagio, la mayoría de estos hombres son hombres que tienen sexo con hombres, hasta en un 74% de los casos notificados corresponden a este colectivo. Aquí veis más imágenes, la diferencia entre hombres que tienen sexo con hombres y mujeres, pero ya veis aquí que hay un ligero aumento en mujeres y en hombres heterosexuales. Y de hecho, en el año 2022 es el primer año en el que se ve un aumento muy ligero, pero un aumento real en estos colectivos. En mujeres el aumento es de casi un 50%, en mujeres en edad media, en mujeres de 20 a 34 años, en las edades que son reproductivas, ¿no? Y aquí el ECDC nos marca una alerta de si esto va a ir en conjunto con un aumento de casos de sífilis congénita. Como ya ha dicho el doctor Descalzo, hay poca sífilis congénita en España. De hecho, en 2022 se declararon 2 casos. Pero hay países que no cumplen la tasa, el target de eliminación que está fijado para el 2025 de menos de 10 casos por 100.000, y esto serían Bulgaria, Chipre y nuestros vecinos en Portugal, donde tienen incidencias. En el 2022 tuvieron hasta 14 casos de sífilis congénita. Bueno, ya veremos si el aumento en mujeres, de la incidencia en mujeres en edades fértiles, va paralelo a un aumento en sífilis congénita. En Barcelona pues nos comportamos exactamente igual que las cifras a nivel europeo. Tenemos cifras de incidencia muy altas, especialmente en el colectivo de hombres, y más incidencia en hombres que tienen sexo con hombres. Y al hablar de epidemiología sí que os quiero poner 2 diapos de Estados Unidos, porque el comportamiento de la sífilis allí es distinta. Y el 2022 también hay un aumento de casos en sífilis, tiene un aumento de más del 15% de casos si comparamos con el año anterior. Y aquí sí que hay un aumento en mujeres de hasta un 20% de la incidencia de sífilis en el último año, representando un aumento, una expansión de la sífilis en el colectivo de mujeres y de hombres heterosexuales. En Estados Unidos, los hombres que tienen sexo con hombres representan menos de la mitad de casos de sífilis, y en este colectivo el aumento es solo de un 4%.
¿Y qué les pasa? Y este es el problema de Estados Unidos, y por eso he empezado hablando también en Europa de la situación de sífilis congénita, pues que tienen un aumento en 2022 de más de un 30% de casos de sífilis congénita. Y es paralelo a las tasas de sífilis primaria y secundaria en mujeres. Entonces, bueno, probablemente nuestro sistema de salud nos protege delante de estos casos, pero tenemos que estar alerta si realmente la epidemia de sífilis aumenta mucho en mujeres. Vale, y bueno, os voy a describir 5 casos y los discutimos. Son casos de sífilis poco frecuentes. Aquí el final, ya lo sabéis, el diagnóstico ya lo sabéis, no os lo puedo esconder, pero bueno, es iconografía bonita. Uy, yo lo he perdido aquí. Lo pierdo en mi pantalla, pero bueno, no pasa nada. Mirad, este es un caso de un paciente de 33 años, era un hombre que tenía sexo con hombres, era un paciente VIH, tenía un mal control y era un paciente que era un gran fumador. Y nos consultaba por la aparición de este nódulo. Se trataba de un nódulo muy bien demarcado, eritematoso, sobrelevado, estaba erosionado y era sintomático. Y se acompañaba de adenopatías submaxilares. Cuando vimos el paciente, la lesión, es verdad que el paciente nos explicaba una corta evolución, menos de 10 días de evolución, pero delante de un paciente muy fumador pensamos que se trataba de una neoplasia e hicimos directamente una biopsia en la que se veía un infiltrado, como aquí veis, es un infiltrado rico en células, hay linfocitos, pero hay muchas células plasmáticas. Y delante de un infiltrado con mucha célula plasmática, es verdad que en mucosas se puede ver en muchas otras enfermedades, pero nuestros patólogos ya nos hacen directamente la tinción para treponema, y esto es una tinción inmunohistoquímica para treponema, donde vemos las espiroquetas muy bien delimitando los espacios subepiteliales y los espacios vasculares, ¿no? Dando el diagnóstico de sífilis. Hicimos entonces serología, tenía unas reagínicas positivas y unas treponémicas positivas, estos títulos, tratamos con penicilina benzatina y se resolvió el cuadro clínico. Bien, la afectación de mucosas en sífilis es frecuente y de la mucosa oral también es muy frecuente sífilis primaria. De hecho, muchos de nuestros pacientes utilizan preservativo para el sexo insertivo, activo-pasivo, pero no para el sexo oral y vemos chancros sifilíticos en la boca y se comportan como los chancros que podemos ver en pene o en zona genital. Son úlceras duras, bien delimitadas, muy frecuentemente indoloras y van con adenopatías locorregionales. Aquí veis dos imágenes de chancro. Esta forma nodular se ha descrito y si veis imágenes en la bibliografía son exactamente igual que este caso y es casi exclusiva del paciente VIH. ¿De acuerdo? Y el diagnóstico en estos casos se hará siempre por PCR o como en nuestro caso, por biopsia, porque sabemos que aquí el campo oscuro no lo podemos utilizar porque hay espiroquetas comensales en la boca. La sífilis secundaria también tiene muchas manifestaciones orales y esta era una paciente que tenía solo parches mucosos a nivel del labio superior y también inferiores y era un caso de sífilis secundaria. Este paciente tenía erosiones en la mucosa yugal y alveolar con este halo blanquecino. Se trata también de un caso de sífilis secundaria. Y luego la lengua en pared cegada, que es una lengua que alterna zonas papiladas y depapiladas. Esta es una imagen antigua, no tengo ninguna reciente, pero es una lengua curiosa y también hay veces que es la única manifestación de una sífilis. O sea que la boca está afectada frecuentemente por sífilis. Vale, paso al segundo caso. Este caso es un paciente de 48 años, es un hombre que tiene sexo con mujeres y nos consulta por esta balanitis de 10 días de evolución. Y es verdad que es una balanitis realmente muy curiosa porque vemos que hay afectación de glande y de prepucio, es una balanitis erosiva, incluso aquí parece que haya una úlcera, con placas descamativas, con costras. Y esta discoloración violácea del dorso de pene y realmente era un pene realmente muy indurado. No había sintomatología asociada, no había ni picor, ni dolor, ni secreción uretral. No sospechamos el diagnóstico y hicimos una batería de pruebas complementarias amplias, hicimos un cultivo que fue negativo, una PCR para herpes simple que fue negativa porque realmente este glande no había erosiones, la serología para VIH fue negativa y la IgM para treponema fue positiva con reagínicas de 1/8. Se confirmó también por PCR que fue positiva para treponema pallidum y el cuadro se resolvió también con penicilina benzatina. Este es un cuadro que el nombre quizá les suene, es la balanitis de Follmann, no se ve en muchos casos.
Folman la describió como una forma de sífilis primaria en que se afectaba el glande, había una balanitis erosiva sin chancro. Posteriormente hay referencias en la bibliografía que asocian esta balanitis con la coexistencia de chancro. Y se describe, como ven, esta forma clínica. Y es una forma clínica realmente curiosa. Hay un edema de glande, también de prepucio. Esta discoloración violácea del pene en piel blanca y esta induración del mismo que se describe, y ya lo describió Folman en su primera descripción, una infiltración difusa similar al cartón. O sea que hay infiltración del pene. Es frecuente que haya descamación, costras también en el glande. Y el diagnóstico se efectúa por las mismas técnicas que efectuamos el diagnóstico en una sífilis primaria, campo oscuro, PCR o incluso biopsia. Como es una forma muy precoz, la serología puede dar falsos negativos, o sea que aunque la solemos solicitar. Y se cree que esta balanitis es debida a una infiltración masiva de treponema y una reacción inflamatoria masiva en el pene por la infección. ¿De acuerdo? Vale, este también es un caso muy poco frecuente. Vais a ver imágenes. Se trata de una perionixis de varios dedos de la mano. Como veis aquí otra lesión, os la pongo más aumento. Hay una erosión de la parte final de un dedo, con eritema, edema, y hay incluso destrucción de la lámina ungueal, del pliegue lateral de la misma. En otro dedo parecía que había habido una ampolla que se había denudado y aparecía una úlcera en la base. Y en otro dedo había una úlcera más profunda, también con afectación del pliegue ungueal. Había 3-4 dedos afectados. Y era un paciente que presentaba esta quílica desde hacía más de 3 meses. Había sido tratado con múltiples antibióticos, incluso antifúngicos orales, incluso ertapenem endovenoso. Nos interconsultaron para ver qué podíamos hacer. Se trataba de un varón de 32 años. Era un hombre que tenía sexo con hombres y no tenía ningún antecedente de infecciones de transmisión sexual. Y ya se había despistado VIH, que era negativo. Pues tampoco sabíamos lo que tenía el paciente. Nosotros somos los dermatólogos muy proclives y rápidamente hacemos biopsia, y esta es la imagen de la inmunohistoquímica de la biopsia, donde veis aquí, igual que anteriormente, se dibujan perfectamente las espiroquetas en toda la dermis correspondiente. Es una tinción inmunohistoquímica para treponema. Todo esto son treponemas infiltrando la dermis en una distribución difusa por toda la dermis. Pedimos entonces serologías que fueron positivas y se confirmó el diagnóstico de sífilis secundaria. Y se resolvió con penicilina benzatina también. Con una sola dosis ya el paciente ya había mejorado muchísimo. Y la sífilis digital es poco frecuente, es verdad que esto es poco frecuente. De hecho, los chancros extragenitales son poco frecuentes. Los chancros orales es la localización más frecuente de un chancro extragenital, si consideramos la mucosa oral como extragenital, y vienen a ser un 10%, siendo los digitales rarísimos. Se cuenta hasta en alguna revisión un 14% de chancros digitales. Cumplen las mismas características que un chancro en zona genital. A diferencia es que son dolorosos. Se sobreinfectan con mucha frecuencia, y de hecho la sífilis siempre decimos que no pica y que no duele. Los chancros en esta localización pueden doler, sobre todo cuando se sobreinfectan. ¿De acuerdo? Y en sífilis secundaria, aunque muchas veces no lo miramos, no es infrecuente que haya perionixis de varios dedos de la mano. Suele ser múltiple y muchas veces puede ulcerar la zona del pliegue, como hemos visto en esta imagen. ¿De acuerdo? Vale, pues paso al cuarto. Vale, este quizás más frecuente, quizá lo hayan visto, porque es verdad que estos casos se ven, y la historia es curiosa, porque nos consultaron a este paciente por teledermatología. Nosotros ahora en primaria recibimos la mayoría de consultas por teledermatología, y nos consultaban por esta alopecia de un mes de evolución en un paciente de edad media, de 41 años. Es verdad que este tipo de alopecia, una vez vista
suele reproducir siempre el mismo patrón y nos hace sospechar siempre sífilis, ¿de acuerdo? Era un paciente que había tenido sífilis 2 años antes, era un hombre que tenía sexo con hombres y tenía múltiples parejas sexuales. Y el paciente, bueno, cuando lo vio, no lo vi yo, esta consulta, lo vio un compañero. Antes de ver al paciente físicamente, le pidió las serologías y citó al paciente al cabo de 3 días en la consulta. Y cuando le llega el paciente, le llega con estos resultados. Una serología de VIH que era negativa, unas pruebas treponímicas que eran positivas y unas pruebas reagínicas, un RPR que era negativo. Claro, el paciente había tenido una sífilis anterior y esto, bueno, confirma las pruebas treponímicas. Entonces, delante de estos hallazgos clínicos, ¿no?, unas pruebas treponímicas positivas con unas reagínicas negativas, pues, tenemos 3 escenarios posibles, ¿no? Que tuviera una sífilis pasada y curada, se trató en su momento y por lo tanto este cuadro clínico no tiene nada que ver con la sífilis, que se trata de una sífilis muy precoz, ¿no?, que aún no haya positivizado las reagínicas, pero esto, claro, tendría que manifestarse con una forma de sífilis primaria, o que se trate de un falso negativo de las pruebas reagínicas. Vale. Y esto se conoce con el nombre de fenómeno prozona y se ve en los pacientes, sobre todo los pacientes VIH positivos, sobre todo si hay mal control, pero también en pacientes VIH negativos, como fue este caso. Se habló con el laboratorio y diluyó el suero y las pruebas reagínicas entonces fueron positivas a títulos altos de 256, dando el cuadro entonces compatible con una alopecia sifilítica, compatible con una sífilis secundaria. Y es que esta forma clínica, yo creo que todos los que lleváis sífilis, los infectólogos y todos los dermatólogos, es verdad que es tan sugestiva de sífilis que incluso con una serología negativa como le pasó a mi compañero, tenemos que sospechar el diagnóstico. Entonces, hay alopecia sifilítica, no es muy frecuente, se describe hasta en el 4% de los casos y puede ir asociada a lesiones cutáneas, es decir, que si tú tienes una lesión en cuero cabelludo, esto te condicione una caída de pelo que suele ser reversible. Y aquí veis una imagen de lo que se llama la corona veneris. Se puede ver en zona frontal, clásicamente es una descripción de estas clásicas de sífilis, pero bueno, algún caso vemos, ¿no? Este paciente que tenía una placa anular descamativa en la zona occipital y esto también era en el contexto de una sífilis secundaria, ¿vale? También en un contexto de una sífilis secundaria podemos ver efluvios telogénicos durante la sífilis secundaria, en el proceso febril o de infección aguda, o incluso unas semanas después el paciente se puede quejar de caída de pelo y va a ser también un proceso reversible. Pero esta imagen clínica que vemos en el caso que os he presentado es muy típica, es lo que llamamos alopecia polillada o alopecia en parches, y es una alopecia que empieza sobre todo en la zona occipital y se extiende de forma rápida y progresiva en las zonas parietales bilaterales de forma simétrica. Y se describe como que las placas son alopécicas, pero no están completamente depiladas, o sea, aún conservan algún pelo. Y esto es lo que te hace pensar que esto no es una areata y que hay otro diagnóstico aquí detrás, porque en una areata tú ves una zona ovalada completamente sin pelo. Y esta evolución tan simétrica, yo creo que el diagnóstico principal va a ser siempre sífilis. Algunos autores hablan de si puede haber una asociación con neurosífilis, porque de hecho cuando haces biopsias ves una infiltración importante de la dermis en estas zonas depapiladas, pensando que hay más infiltración de treponema en cuero cabelludo. Y en algunas descripciones de la alopecia sifilítica hablan de un aumento de riesgo de neurosífilis, pero parece que no se ha confirmado posteriormente y de hecho pues este paciente no tenía ninguna clínica neurológica ni le hicimos ningún estudio adicional. Vale, y el último caso, el que les quería presentar, es este caso de un paciente de 42 años, es un paciente VIH negativo. Había tenido una sífilis primaria 10 meses antes y una gonorrea 3 meses antes, y era un paciente con múltiples parejas sexuales. Entonces nos consulta por un cuadro febril, con fiebre, y estas placas que veis ovaladas, algunas purpúricas y algunas con una costra necrótica central que afectaban extremidades inferiores, también la zona lumbar. Aquí más aumento, algunas de estas placas con esta costra necrótica central, algunas más eritematosas y en las piernas se veían algo más purpúricas. Bueno, el diagnóstico diferencial de este cuadro es amplísimo e incluye casi cualquier infección,
fúngicas diseminadas, en POX también, herpes diseminado, leishmaniasis, infecciones también bacterianas como última gangrenoso, procesos linfoproliferativos también, procesos inflamatorios como la pleba, es decir, que es un diagnóstico diferencial muy amplio. ¿Y qué le hicimos? Pues una biopsia. Y bueno, la biopsia mostró un infiltrado dérmico denso, liquenoide con células plasmáticas, y también pues esta definición de una biopsia siempre tiene que hacer pensar con sífilis. Había fenómenos de trombosis, que es a lo que se correspondían estas placas necróticas, y la inmunohistoquímica aquí fue positiva también para treponema, analítica con reagínicas altas y de más de 1000, 1 partido por 1028, treponémicas también positivas. Y diagnosticamos al paciente lo que se llama clásicamente la sífilis maligna. Es un cuadro clínico casi exclusivo de enfermos VIH y tiene que ver con la disregulación inmunológica, pero bueno, nuestro paciente era VIH negativo. Se describe como inicialmente aparecen pústulas que pasan a placas, que pasan a nódulos y que se ulceran con mucha frecuencia. Muchas veces pueden acompañarse de una costra que llamamos rupioide, porque es una costra gruesa, y cuando curan van a dejar una cicatriz varioliforme, como si fuera una viruela. Va acompañada de fiebre, de síntomas constitucionales, y puede o no ir asociada a neurosífilis, es decir, que no es un factor de riesgo para neurosífilis. La histología, como hemos visto, similar a la histología de una sífilis secundaria clásica, aunque se puede encontrar más frecuentemente vasculitis y trombosis por esta necrosis, y si biopsiamos la zona necrótica donde hay vasculitis y trombosis, hay veces que la inmunohistoquímica aquí puede dar falsos negativos. Y el tratamiento tampoco va a diferir de la sífilis clásica. Entonces, en este paciente nos planteamos, ¿no?, si era una reinfección o era una recaída. Y no siempre tenemos una respuesta a esta pregunta. En el caso del paciente, sabemos que había tenido una sífilis primaria hacía 10 meses, con unas reagínicas de 1,16, y a los 10 meses nos aparece el paciente con una sífilis secundaria, un tipo de sífilis maligna, con unas reagínicas altas de 1 partido por 1028. La clave es si el paciente ha hecho un seguimiento durante estos 10 meses, si se ha hecho los controles serológicos, que muchas veces el paciente, pues, si se ha curado de su infección primaria o tiene la sensación que se ha curado clínicamente, pues no acude al control. La sífilis es una enfermedad que tenemos que hacer un seguimiento estrecho para clasificar al paciente después del seguimiento en si ha habido cura serológica o no ha habido cura, y esto se define, la cura serológica, por si ha existido lo que se llama seroconversión, pues las reagínicas han pasado de ser positivas a negativas, o ha habido una disminución de 4 veces los títulos de pruebas reagínicas. Y esto nos ayudará a saber si este cuadro va a ser una reinfección o una recaída, porque esto va a tener consecuencias. Entonces, primera pregunta, entre la sífilis primaria y este cuadro de sífilis secundaria, tenemos unos títulos que han disminuido 4 veces después de la sífilis primaria, y si el paciente tiene factores de riesgo de reinfección. Si podemos responder a estas dos preguntas, probablemente podremos clasificar lo que está pasando ahora de forma correcta, entre reinfección o recaída. La idea es que si el paciente tiene factores de riesgo de reinfección y los títulos en el primer seguimiento han disminuido, pues lo más probable es que esto sea una reinfección, entonces vamos a retratar y vamos a hacer un seguimiento estrecho del paciente. Mientras que si el paciente niega factores de riesgo de reinfección y los títulos no han bajado en el seguimiento, pues atención, que esto puede ser una recaída, y esto sí que puede tener consecuencias, porque a lo mejor tenemos que descartar una neurosífilis y tenemos que plantear si vale la pena descartarla y hacer una punción lumbar. Pero es verdad que en muchos casos, pues si no disponemos del seguimiento, no podemos clasificar bien al paciente, y esto puede tener consecuencias de verdad en dejarnos escapar quizá una neurosífilis. Bueno, les he querido exponer una recogida de casos de sífilis, haciendo hincapié en que hay un aumento de incidencia en la sífilis. En Barcelona, en Europa, tenemos muchos casos. Esperamos este aumento en mujeres, y esto puede tener consecuencias con sífilis congénita. Vamos a esperar que nuestro sistema de salud contenga esto. Sabemos que la sífilis es la gran simuladora, y les he presentado casos en que no sospechamos nosotros en la primera visita que se trataban de sífilis. Y entonces, bueno, tener alta sospecha en pacientes de riesgo, la biopsia muchas veces nos puede ayudar.
Y el seguimiento serológico, pues bueno, atención con el fenómeno prozona porque aún sucede y a nosotros nos sucedió. Y intentar un seguimiento siempre cuidadoso del paciente, explicando la importancia del primer control serológico para diferenciar si va a haber una reinfección o una recaída y las consecuencias del mismo. Pues muchas gracias por la seva atenció. Y los que estén interesados en las ITS, mira, si me pasas un momentito para atrás, bueno, tenemos el Congreso de la JUSTI, de la Unión Internacional contra las infecciones de transmisión sexual en Zagreb en septiembre, o sea que si están interesados, con este link pueden inscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Hacemos las preguntas después y animamos a todo el mundo a ir a la JUSTI de Zagreb de este año, sí. Bueno, el segundo y último ponente de la mesa es Manuel Linares, que viene del Hospital Príncipe de Asturias. Él es especialista en microbiología y en medicina familiar y comunitaria, y nos va a hablar sobre la sinergia contra las ITS en atención primaria y el laboratorio de microbiología. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo voy a hablar un poco de conflicto de interés. La primera imagen para los microbiólogos en la sala es... yo soy médico de familia, como se ha dicho, y caigo en el Hospital Príncipe de Asturias en el 2020, en junio, en plena pandemia, cuando mi carrera profesional ha sido toda atención primaria los últimos 15 años previos. Y llego al hospital en un contexto que todos conocéis y me encuentro que la relación del hospital con primaria, pues aparte ya de rota por la pandemia, pues cojo una sección de exudados, ¿no?, en la que se supone que están las ITS, hay mucha relación con servicios clínicos hospitalarios, pero la relación con primaria es cero. De hecho, empiezo a interesarme y veo un poco el histórico de ITS de diagnóstico en atención primaria. Me encuentro que en el 2019 solo habíamos recibido una torunda para ITS en un área de 280.000 personas. Entonces, te quedas un poco así, ¿no? Entonces, no es que me lo invente, esos pacientes estaban ahí, se derivan a la consulta de derma, de interna o a centros especializados, que está genial, pero hay un circuito que no... Yo me considero una persona motivada, en ese momento tenía ganas y digo, bueno, pues vamos a crear una relación, sobre todo con los centros de salud, y creamos lo que se llama el proyecto Aproxima, que es algo más, os voy a hablar de las ITS, pero os voy a hablar de otros objetivos que tiene el proyecto, que al final es mejorar el circuito y la comunicación. Básicamente, la relación hospital primaria está rota en general, a nivel nacional. Hay sitios que funcionan bien y otros que funcionan un poco no tan bien. Y los objetivos que planteamos es mejorar esa comunicación y sobre todo visibilizarnos, ¿no? Era un poco aproximar, ¿no?, a la atención primaria a la atención hospitalaria, impulsando técnicas de point of care, que era el momento ideal, ¿no?, con los test de antígenos famosos, para el COVID, pues aprovechar para VRS, para otra serie de cosas que estaban llegando, ¿no? Nos planteamos como un objetivo maestro el mejorar las infecciones de transmisión sexual en ese contexto. O sea, porque serología recibíamos muchas, es decir, era incongruente. Se acaba de hablar de la sífilis, recibíamos hasta 2.000 serologías, me parece que había en el 2020, pero no recibíamos ni uretrales, o sea, una cosa un poco rara. Y luego formar, ¿no? Al final, uno de los objetivos matrices de este proyecto es formar en enfermedades tropicales. A nosotros nos gusta mucho la salud del viajero, que también es otro gran tema para primaria, que es deficitaria. Y sobre todo esto en un contexto de mejorar el uso de antibióticos, las resistencias, bla, 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 ¿vale? Entonces, al final, las principales líneas de trabajo se dividen en mejorar la comunicación. Introdujimos lo que es la consulta, que no estaba establecida, la comunicación efectiva con ambos servicios, e infección de transmisión sexual. Aquí os pongo las líneas de trabajo de este año, que no voy a hablar, pero es el límite 4 horas, que luego os contaré un poquito, y el proyecto de serología. Toma de muestras, sabéis que el manejo de úlceras por presión es una locura, es una caja de meter antibióticos sin sentido y que no se controlan esas muestras para nada, el point of care, PROA, y eso son un poco las líneas, ¿no? Y básicamente ya cuando dice, bueno, pero tú has venido a hablar de ITS, sí, a hablar de ITS.
Las intervenciones específicas que hicimos en el proyecto para ITS son estas, que era elaborar infografías específicas relacionadas un poco con la mejora del diagnóstico, sesiones presenciales, es decir, salimos de nuestra zona de confort y nos hicimos 60 sesiones presenciales en centro de salud en 2 años. Dando documentación específica, introdujimos las técnicas de diagnóstico molecular rápido, que esto ha sido básicamente, es decir, si no puedes pedir, pues, claro, ¿por qué no había torundas en mi laboratorio? Porque no, en la cartera de servicio no estaba ofertado, es decir, que tenían que llamar por teléfono o era una cosa... Entonces esto ha sido el punto clave de... Luego otro punto clave es el soporte 24/7 del laboratorio de microbiología, que yo lo recomiendo encarecidamente, me parece un paso cualitativo en todo lo que se haga en este país a partir de ahora, sobre todo por el tema de esa cercanía. Este proyecto es posible gracias al soporte 24/7 del laboratorio y los circuitos de comunicación efectiva. Y ahora os voy a contar todo el rollo, ¿no? Esto es un poco las infografías que hicimos, que básicamente pues... dijimos, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, primero enseñar un poco las torundas que había disponibles, cuáles servían para el cultivo, cuáles servían para las técnicas de biología molecular, qué muestras se podían mandar. Se ha hablado antes de cribados, por ejemplo, rectales, endocervicales. Bueno, preguntas frecuentes, una cosa muy básica, y esto se distribuyó por todos los centros de salud, por todos los laboratorios un poco locales de los centros de salud. También otro clásico del envío de muestras a los laboratorios, en frío, en caliente, con torunda, sin torunda, pues todo esto se trabajó muchísimo. Analizamos un poco las incidencias que tenemos en el laboratorio y nos sirvió para mejorar otros puntos de inflexión. Y como os decía, Alcalá de Henares es como una especie de Framingham chiquitito, ¿no? Somos un núcleo, este punto rojo es el hospital, este es otro hospital que hay de Torrejón, y hay como una zona muy urbana, pero luego hay consultorios que son más distantes, que no vienen muestras todos los días, y era un reto, en el fondo es crear una estructura diagnóstica adecuada. Sesiones formativas, íbamos a los centros, damos material, creamos un informe de sensibilidad de microorganismos específico para atención primaria, aparte del hospital, utilizando las guías locales de la comunidad, y esto fue el paso absoluto. Madrid está dividido en áreas sanitarias, y las áreas sanitarias de Madrid, cada una depende de un hospital de referencia y cada una hace una cosa. Básicamente hay áreas que criban, otras que no criban, otras que no tienen acceso. Áreas, por ejemplo, como la del Gregorio Marañón, un paciente con una uretritis supurando por el pene tiene que ir al hospital para diagnosticarse, o sea, no le diagnostican en primaria. En nuestra área, pues hasta ese momento teníamos el envío de uretrales con la torunda de Stuart clásica, con la de medio, pero no teníamos nada de biología molecular, era solo lo que venía de la consulta de derma o de interna o de la urgencia. Entonces, esto que veis aquí fue un paso cualitativo, nos costó 60 mails a gerencia, y al mail 61 nos dijeron que sí, que nos autorizaban a crear esto, que era que un médico de familia de nuestra área sanitaria pudiera cribar ITS y hacer PCR molecular. Y no nos quedamos ahí tan tranquilos, y este fue el siguiente paso, y dijimos, pues nosotros queremos también hacer úlcera genital. Y dividimos y creamos aquí úlcera genital de la úlcera clásica de piel, pues que nos venían de aquella forma. Y esto ha sido la revolución. Básicamente entre las cosas de la cartera de servicios que nosotros tenemos con atención primaria, lo que hicimos es ofertar una técnica molecular que en 1 o 3 días tenías un diagnóstico. Básicamente es en el contexto de un laboratorio 24/7. Y esta es probablemente la diapositiva más clave de esta charla, que es mejorar el circuito de información, porque de nada sirve si no te ven, si no saben quién eres. Entonces hemos creado unos sistemas de mejora del circuito, identificando unos referentes, que habéis hablado antes de los referentes CAP que tenéis, allí no había de eso. O sea, al final identificamos a las personas dentro de un contexto que había un 30% de plazas no cubiertas, imaginaros, gente que en un momento, en un contexto complicado a nivel asistencial y de recursos humanos, hicimos una labor específica y muy importante con la unidad administrativa, de hecho la clave en el centro de salud de la unidad administrativa, y luego creamos un poco un sistema de comunicación de valores críticos a través de nuestro caso del BUDGEN, que es un buzón general que se lee en tiempo real en los centros de salud, que lo lleva la unidad administrativa, porque muchas veces nuestro paso previo era siempre hablar con el médico, mandar un mail. El 30% de los buzones de correos de los médicos de la Comunidad de Madrid están llenos y te los rebota, o sea que es imposible comunicarte. Y creamos el BUDGEN, y el auxiliar administrativo es el que informaba en tiempo real al médico, al facultativo, para que ese paciente fuera visto en tiempo real.
hicimos un boletín de comunicación en el que a través de la consulta pues nos preguntaban cosas y informábamos de cosas un poco así reales. Es un poco las estrategias de comunicación que hicimos. Y nos pusimos a ver un poco qué salía después de todo esto. Es decir, ahora estamos en el año 4 de un poco de la introducción de la técnica, en el año 2 del proyecto Aproxima después de haber salido, y nos encontramos con esto, ¿no? En enero del 2022 iniciamos el proyecto. No voy a hablar de úlcera genital, solo una diapositiva al final, pero lo que estamos cribando es con una multiplex gono, clamidia, mico y tricomona. Cuando sale un micoplasma positivo de muestras que haya que tratar, pues hacemos resistencia y bueno, esto fue un poco el inicio del proyecto y un poco los resultados. Que fueron estos, ¿vale? En un poco año más o menos post pandemia, 830 peticiones en 2021, pasamos a 2.656 en 2022 y hemos doblado la... Y aquí lo interesante de esta diapositiva es que en el año 2021, que ya habíamos hecho un mini aproximación, el 7,95% de las muestras venían de primaria, pero el segundo año ya era un 31%. El 42% de las muestras de primaria en 2023 y lo que llevamos de año, de 2024, no está aquí la cifra, estamos en el 60% de las muestras. 22 positivos, 245 positivos, 417 positivos. Y al final, si os fijáis, el porcentaje de positivos globales, más o menos una de cada 5 muestras son positivas. Ahí nos hemos mantenido. Con unos tiempos de respuesta de 23 horas, hombre, al final el volumen, el laboratorio se resiente, no tenemos el mismo personal para hacer todo esto. Tenemos alguna queja de técnicos de laboratorio, pero al final los resultados son bastante buenos. ¿Y qué más hemos hecho? Pues hemos hecho un proyecto de geolocalización para dar soporte a salud pública y decir, pues bueno, vamos a ver un poco dónde están los focos, medicina familiar y comunitaria, y nos hemos ido a identificar puntos calientes, ¿no? para las siguientes intervenciones que sean mucho más eficaces. Esto no lo vais a encontrar en la publicación porque esto es novedoso, me lo ha pasado Salud Pública hace muy poquito y era para mostraros el impacto de lo que hemos hecho. Esto es 2021 Alcalá de Henares en azul, esto es 2021 Alcalá de Henares, tasas de incidencia de la Comunidad de Madrid hemos igualado. Y diréis, pero sí, pero es que en la comunidad en general está aumentando las ITS, sí, pero si os fijáis, esto es el incremento de tasas por año, este es el incremento de tasas que tuvo la Comunidad de Madrid, 12,65, y en el 2022 nosotros tuvimos un 69% de incremento de tasas, que es una barbaridad, es una barbaridad. De hecho, esto está publicado también, que es el código de barras como el código de las resistencias antibióticas, y nos pusimos a medir el número de test totales que hacíamos, el test de población y el número de test positivos. Alcalá de Henares tiene un 21% de población migrante, tiene mucho VFR, gente que no tiene mucho acceso en muchos determinados, y al final, si os fijáis, estas zonas aquí calientes de test positivos es donde estamos centrando ahora mismo nuestro... Porque la zona universitaria, bien, ya se sabe, cribamos mucho, pero sobre todo los positivos, el ratio es aquí. Y aquí es donde hay que empezar a trabajar en las comunidades, a través un poco de otra serie de proyectos. Más cosas, porque traigo muchas novedades, sobre todo que pueden cambiar un poco el discurso de las ITS en el contexto que hablamos. Se habla mucho de HSH, se habla mucho de... pero ¿y la mujer? O sea, al final, la población asintomática. Y aquí, si os fijáis en este pico inicial, fue una cosa muy interesantísima, y esto fue la serendipia que dicen, que cuando empezamos a hacer un cribado de vaginal. Sabéis que para hacer un estudio de ITS, normalmente en este país se pide un endo cervical, que requiere pues, una exploración ginecológica hecha por una matrona o utilizar un contexto pues, de muestras dirigidas. En la Comunidad de Madrid eso a lo mejor son 3 semanas de lista de espera. Y esa señora que viene con una leucorrea o que viene con una sospecha, pues tiene que ser derivada y con el retardo que eso. Y aquí empezamos a ver un poco un cribado estamos haciendo una cosa de inteligencia artificial asociada un poco a imagen, y vimos que hay determinadas muestras pues que tienen unos criterios, pues, que no se ven los diplococos gran negativos claramente, pero según un montón de leucocitos, y dice, pues a mí me gustaría. Entonces, uno de mis técnicos se equivocó y me amplió todos los vaginales que tenía ese día, y encontré 3 gonococos. Entonces dijimos, pues esto hay que mirarlo. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear vaginales con una serie de... Esto está pendiente de publicación, un algoritmo que hemos creado de ampliación. Y de hecho, esto es de hace 2 semanas y comparamos. Y bueno, lo primero que nos van a decir, oye, que esto que estáis haciendo no, hay que verlo, ¿no? Y pues sí, o sea, la rentabilidad de la PCR para estos 4 patógenos en endocervical respecto a vaginal es la misma. O sea, tenemos una potencia diagnóstica bárbara que estamos desaprovechando, sobre todo en determinados contextos.
Todo esto cuesta dinero, evidentemente, no se puede ampliar a lo loco, pero hay que crear una serie de algoritmos para que estas mujeres se diagnostiquen. ¿Y por qué os digo lo de las mujeres y lo de la población asintomática como carrier que lleva estos microorganismos? Fijaros, tasa de incidencia de gonococia en Alcalá de Henares, vale, hemos subido. Vámonos a la mujer. Después de que empezamos a hacer esto, fijaros dónde estábamos y cuando hemos empezado a hacer el cribado de vaginales, estamos casi 20 puntos por encima un poco de las tasas de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué estamos cribando? Pues la población esta, 2029, fijaros el salto que hemos hecho. Y diréis, bueno, sí, tal, pero esto está pasando en todos lados. Estos son datos de salud pública, estos serían un poco como áreas de Madrid que tienen más o menos la misma población que nosotros. Carabanchel tradicionalmente ha sido un área pues, de mucha ITS, es decir, que tiene unas tasas de incidencia de 136 por 100.000, pero fijaros nosotros, cuando decía que solo nos mandaban una torunda, no mentía, que al final esto era población que se diagnosticaba en el hospital. Estamos en 92,79, la evolución ha sido interesantísima. Y fijáis, esto es la incidencia de clamidia en población general. Hemos superado la media de la Comunidad de Madrid a raíz del inicio del proyecto. Y si desglosamos por mujeres, ya no es que la hemos superado, es que estamos arriba. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Que estamos buscando algo que realmente nuestro foco siempre es el paciente HSH, pero hay una población que no se está cribando adecuadamente. Yo cuando veo estas curvas, es decir, esto es para mandarlo a salud pública, es decir, chicos, empezar a hacerlo ya. Procedencia, pues bueno, tratamos un poco de dar información a tiempo real. Al final, el éxito del programa es que toda esta información va en tiempo real a nuestros referentes en atención primaria, saben un poco lo que estamos haciendo, saben un poco lo que estamos haciendo y les hemos hecho partícipes del proyecto y es una cosa interesantísima. Una reflexión sobre la úlcera genital. Se acaba de hablar de sífilis, ¿no? Pues esto es muestras procedentes de pacientes que tenían esa lesión genital ulcerada que cuando llega a la consulta de derma 4 semanas después ya no hay ni lesión, ni está ulcerada, ni nada. Son muestras que se toman en ese primer momento y a las que les hacemos una PCR, en este caso con unas dianas que incluyen herpes 1, herpes 2, linfogranuloma venéreo. Y fijaros, esto es 2022, la técnica la introdujimos en el 2022 en octubre. Hemos tenido 9 sífilis primarias en lo que va de año en esta población, es decir, que ni siquiera habían seroconvertido. Ojo con esto. Y 3 linfogranulomas venéreos que ni se les olía ni se les esperaba y que nadie pensaba que íbamos a tener. ¿Hay un sesgo de género a la hora de pedir pruebas en las mujeres? Sí. Esto es ahí. Es muy interesante porque hemos analizado un poco todas estas ITS en el contexto de... Porque ¿cómo funcionamos? Nosotros diagnosticamos una ITS, mandamos en ese momento un mail en tiempo real a primaria. Primaria hace un estudio de contactos, llama, en el caso de que lo encuentre, se hace un tratamiento en tiempo más o menos precoz y luego se amplían, se piden serologías en caso de que no. Pues hemos encontrado que las mujeres se les pide muchas menos serologías. Yo diagnostico una tricomona, por ejemplo, y hay un 40% de mujeres que los médicos que la ven ni siquiera amplían para pedirle un VIH o para pedir ninguna otra cosa. Es decir, hay un sesgo de género a la hora de pedir. Eso es una cosa que habrá que estudiar. Esto también está pendiente de publicaciones, es una cosa muy interesante. Y lo básico, y es un poco esto también lo publicamos hace poquito, es qué debería saber el médico de familia sobre la entrevista sexual. Yo creo que esto tiene que estar ya no solo en la mesa del médico, sino tienen que estar en los programas informáticos que utilizan, como en Madrid utilizamos AP Madrid, pero básicamente es las habilidades para la entrevista sexual. O sea, si no preguntas lo que debes, pues no te vas a enterar de lo que hay. Básicamente la regla de las 5 P es una cosa que debería automatizarse, igual que se han hecho las enfermedades indicadoras de VIH para diagnosticar esa población oculta. En ITS, ¿cuánta gente hay paucisintomática o en circuito privado? Cosas, pues no entrar en una serie de cosas. Pero atención primaria debe ser el sitio. Es el sitio. Está muy bien que haya centros especializados y todo lo que queráis, pero atención primaria atiende el grueso de nuestra población. Y si no tienes recursos, si un área como el Gregorio Marañón, que tiene 1 millón de personas que atiende, un médico de primaria no puede pedir una ITS, por favor, algo estamos haciendo mal. ¿Cuál es el futuro y cómo lo veo yo? Hemos hablado de PROA, porque todo esto está muy relacionado con la DOXI, con la PrEP, pues tenemos que ver un poco este área.
Esa comunicación, hasta aquí ya lo sabíais. Yo creo que ahora mismo, es decir, si os digo que en la Comunidad de Madrid del año pasado, aparte del monkeypox, no se diagnosticó, no hubo una notificación de un brote de ITS. 0 brotes de ITS. ¿Cómo lo veis? Al final, el manejo de contactos, ¿quién lo tiene que hacer? Pero ¿cómo van a hacer manejo de brotes si es que no hay gente para hacer un criado? ¿Sabéis un poco la entrevista que hay que hacer a una persona en ese contexto? Es imposible. Entonces, el siguiente paso de este proyecto es integrar el manejo de contactos en ese diagnóstico en tiempo real. Para eso tienes que tener una breve, o sea, como unos espacios muy cortos y sobre todo hacer un estudio de contactos en tiempo real, no 15 días después que has tenido una relación sexual, ¿no? O después de un diagnóstico. Y luego el metadato. Yo estoy convencido que ahora mismo uno de los grandes impulsos que puede tener la inteligencia artificial en nuestro país es hacer un estudio que integre el dato de historia clínica con el dato epidemiológico, con el dato del laboratorio, porque hay patrones que se repiten y están ahí. ¿Vale? ¿Y por qué os pongo aquí lo de Matrix? Porque eso va a condicionar en cierta medida los tratamientos, va a condicionar las resistencias antibióticas. Esto lo presentamos en SEIN hace unas semanas y lo siguiente que hemos hecho es ir un poco más allá. Nos odian porque en el fondo estamos dando en tiempo real resultados a 4 horas. Y ahora lo que hacemos en la urgencia de mi hospital es un paciente que venga con clínica de ITS, se le ofrece quedarse a esperar para hacer un tratamiento dirigido. Tenemos una máquina de PCR que está funcionando 24 horas. O sea, es absurdo. Los resultados están siendo muy buenos. Estamos recibiendo críticas porque nos vamos a convertir en Madrid como en el centro que venga todo el mundo a tratarse, pero realmente esto hay que abordarlo de alguna forma y nosotros tenemos capacidad. De momento, si nos dan recursos más, claro. Y eso es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias, Manuel. Si quieres venir para acá, y Emma, tú también. Y pasamos al turno de preguntas. Si hay alguna pregunta para alguno de las dos ponencias. No hay nada, ¿no? No, aquí no me sale nada. El doctor miró ahí. Felicidades a los dos por las presentaciones. Una pregunta compartida, o quizá también con los moderadores. A la doctora Martín, ahora sobre todo en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, en Estados Unidos ya está implementado, pero aquí se implementará, es la profilaxis por exposición con doxiciclina. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la doxiciclina puede hacer cambiar la forma de presentación de la sífilis o el diagnóstico serológico, si tiene información al respecto o no? Y al doctor Linares, que también me ha encantado muchísimo su presentación, se hacen vigilancia de resistencias, sobre todo en gonococo, y en Madrid probablemente también como en Barcelona, probablemente se implementará. Hay gente ya ahí que toma por su cuenta doxiciclina si esto lo están mirando. Y felicidades a los dos por las charlas. Pues empieza. Gracias por la pregunta. Bueno, parece que hay evidencia de la reducción en clamidia seguro, en sífilis también. O sea que si se implementa la doxipep, probablemente habrá una reducción en los casos de sífilis en los usuarios de doxipep, que probablemente va a estar limitado a usuarios de PrEP en principio. Y hay resultados dispares en gonorrea también. O sea que depende pues Estados Unidos o Europa, las tasas de resistencia son distintas a doxiciclina, pues aquí no queda muy claro. Pero probablemente en sífilis sí que va a haber una reducción, seguro. Eso esperamos. Yo creo que no. No tengo información específica de esto que usted me pregunta, pero creo que no, que o abortas la sífilis o entonces no la abortas, pero no va a haber cambio en las manifestaciones clínicas de la misma. Yo le contesto, el Hospital de Alcalá de Henares es un nivel 2, es decir, nosotros somos como clase media, ¿no? No tenemos trasplante, no tenemos pacientes grandes inmunocomprometidos. Somos pequeñitos pero matones, o sea, no tenemos capacidad de secuenciación. Entonces, al final, cuando tú no tienes algo, lo que haces es unirte a la gente. Entonces, estamos trabajando con salud pública. Nuestro hospital de cabecera es el Ramón y Cajal, que estaba en la misma área sanitaria.
Y lo que tratamos un poco en la medida de lo posible es hacer un cepario de todo esto y dentro del estudio de resistencias, por ejemplo, sí que lo hacemos para micoplasma, hacemos round, por ejemplo, de los aislados de gonococo con lo poco molecular que tenemos, pero la idea es que en este caso pues esas cepas se manden a salud pública con los que trabajamos o con al Ramón y Cajal para trabajar. La idea es que este proyecto sea un proyecto que la gente lo copie, que lo utilice, porque esto funciona y funciona y mucho. Esa es un poco nuestra idea. Y ojalá los laboratorios estuvieran 24/7. Vale, y yo no sé si hay alguna pregunta más. Aquí, una aquí. Bueno, también para Manuel, cuando has dicho esto habría que contarse a la salud pública, ahora has hablado que has Salud hablado con pública salud está dentro, pública, el Ramón y Cajal, bueno, salud pública yo entiendo que es la Comunidad de Madrid en este caso, ¿no? Sí, sí, Entonces, Comunidad de ¿habéis Madrid. hablado con la Comunidad de Madrid para...? Está al tanto. Ellos están en los artículos, están en los proyectos. Sabéis que la política en este caso pues, va lenta, que los documentos PDF de 200 páginas tardan años en salir a veces. Y estamos trabajando con ellos mano a mano. Lo que pasa es que bueno, nuestros recursos son los que son. Esto parece que se mueve, pero bueno, hay buenas intenciones por todas las partes y muchas veces nos gustaría que fuera más rápido, pero... Y otra pregunta, ¿alguna razón que tú sepas de por qué no se caracterizan los brotes? Te lo digo porque hace poco hemos revisado los protocolos de sífilis y hay como 8.000 o 9.000 casos de sífilis al año, son un mogollón. Entonces dicen que prácticamente no hay brotes, como dices tú, pero porque la gente no tiene ganas o el epidemiólogo no tiene fuerzas o simplemente copia lo que le mandan de los laboratorios y no hace la encuesta, pero que la gente también está muy reticente a hablar de sus parejas. Bueno, no sé, ¿una idea? Yo creo que es el momento, ¿no? Al final, si tú recibes una llamada a los 15 días de algo que ya te han tratado y que tienen que hacer un estudio de contactos, yo os pongo un ejemplo. Hace 3 semanas tuvimos un brote seguro en Meco. Meco es un pueblito que está al lado de Alcalá y de repente, pues, en el laboratorio vemos 3 gonococos, estos juntos, asociados al mismo día. Esto es un brote, ¿no? Definición. Pues en ese momento hablamos con los médicos, les decimos, oye, tenéis ahí un brote, estudiarlo, hacer el estudio de contactos, notificamos a salud pública, o sea, eso es un brote en toda regla. Nosotros ahí lo dejamos, damos esa información, pero luego hablando con la parte de salud pública no hay capacidad porque no hay gente. Es decir, que realmente es un problema de que tienes que ponerte a llamar, no sé cuánta gente, muchas veces lo que dices tú, ¿dónde hay que hacer la caracterización? Pues probablemente haya que hacer un pre-screening de ese brote en atención primaria a través de un mini formulario que asocie eso para que luego salud pública, con los recursos que tenga, intervenga y haga pues, un estudio de zonas, si hay prostitución o ver un poco lo que hay en esa zona. Ese es el siguiente paso que vamos a meter en la notificación de la ITS positiva con el estudio de contactos. Rellena esta mini encuesta, sobre todo para ver si hay un caso asociado a otro caso o hay alguna pregunta que nos dé un clic para tirar a salud pública. Y luego ya que cada uno haga su función. Yo no voy a hacerlo de salud pública, eso lo tengo claro. Hola, yo soy Ángela Martínez, trabajo de médico de familia aquí en Barcelona y quería saber respecto a lo que os he explicado del laboratorio 24/7. Nosotros tenemos laboratorios 24/7, pero algo que tuvimos hace antaño y perdimos por el camino es la capacidad de que ese laboratorio nos reciba muestras desde atención primaria 24/7. Porque yo entiendo que tu laboratorio está abierto y desde el hospital de urgencias te pueden llegar muestras todo el tiempo, pero ¿qué pasa si en una urgencia de sábado de un centro de atención primaria o a las 8, 7:30 de la tarde de un martes quieren enviar una muestra? ¿El paciente o un auxiliar o un servicio de mensajería puede haceros llegar esa muestra al laboratorio? Nosotros tenemos laboratorio 24/7, pero primaria nos manda, está el déficit de la primaria. Es un tema ya, en la pandemia se puso un servicio urgente los viernes por la tarde para las PCRs de COVID, pero luego se quitó. En el fondo es como el point of care, es decir, que yo soy muy pro sacar el diagnóstico fuera del laboratorio, porque creo que es la forma de llegar a poblaciones o colectivos que nunca van a ir a un hospital un sábado por la tarde porque pueden aguantar. Entonces, eso es una parte de primaria. Igual que he tirado una parte para salud pública, primaria tiene que empoderarse y tiene que pedir ser resolutivo. Es decir, que lo que no tiene sentido es tener un laboratorio que esté funcionando para unas cosas sí, para otras no. Y es como que no importa.
Entonces, primaria tiene que habilitarse. Es decir, si echamos un coste de esto, o sea, hay un estudio económico también detrás de todo esto. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Esto es caro? Pues ese paciente que, por ejemplo, que no tienes capacidad diagnóstica, que le tienes que mandar a una urgencia, que tienes que hacer luego una cita con derma, que tienes que hacer una segunda cita para resultados, nos vamos a los 600 euros por determinación. A lo mejor estos son 70 euros. Eso ya es política de gestión y cómo lo gestiona. Yo soy un convencido de que la primaria tiene que funcionar, pero hay que dotar de recursos. Está muy bien cuando se habla de primaria, tengo ecógrafo, tengo tal, no puedes diagnosticar. ¿Qué me estás contando? Vale, yo solamente quería agradeceros a los dos las ponencias, que han sido súper interesantes las dos, y además resaltar una cosa de cada una de las dos que me ha gustado. Yo soy también muy práctica, pero lo que ha dicho, y que me parece que merece la pena que lo difundamos, ¿no? De lo que ha dicho Gemma de las biopsias para sífilis, es algo que en derma lo asumimos mucho, pero que desde otros sitios es verdad que muchas veces yo creo que no piensan en ello o en solicitarlas o en comentarlo con un dermatólogo de poder hacer una sífilis ante un cuadro posible, ¿vale? Y lo que decía Manuel de las PCRs vaginales, que nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolas con muy buenos resultados también, y es eso, el colposcopio es una cosa que le da miedo a todo el mundo menos a los ginecólogos, y eso hace que al final las mujeres se vean y se atiendan peor, porque como no tengo colposcopio, al final acabo por no mirarla bien, ¿no? No es solo el sesgo de seguro que estoy convencida de que existe, ¿no? Lo que has comentado de pedir menos pruebas, sino directamente explorarla peor porque ya sé que no le voy a poner el colposcopio. Nuestra experiencia con las PCRs vaginales es estupenda y yo animo a los demás que las mujeres no se queden sin la PCR porque no sabemos poner el colposcopio, porque la PCR vaginal, de hecho, la pueden hacer ellas o nosotros si queréis hacerla tú más dirigida, ¿no? Así que gracias por el comentario. Yo voy incluso más allá. El tema de la salud de la mujer, la salud no de una ITS, sino de una vulvovaginitis candidiásica, pero de una vaginosis. Es un cajón desastre que cuando el PRAM se ponga a estudiar el número de óvulos que se dan incorrectamente en este país, probablemente salgamos en las noticias. Sí, sí. Es otro melón, claro. Sí, la salud de las mujeres es otra cosa ya para abrir otro día, porque no tendríamos para acabar con y a nivel de dermatólogos las cosas que vemos en vulva y que se hacen en vulva, pues también eso da para mucha discusión. Pero bueno, hemos acabado y lo dejamos aquí para la siguiente mesa. Muchas gracias.